Desprecié a mi esposo por ser pobre y hoy me duele verlo triunfar sin mí, porque perdí al único hombre que de verdad me amó. Cuando conocí a Luis, jamás imaginé que mi vida cambiaría de la manera en que lo hizo. Él era un hombre sencillo, trabajador, sin grandes lujos ni ambiciones aparentes. Tenía un empleo estable en una pequeña empresa, y aunque no ganaba mucho, siempre mostraba una sonrisa sincera y un corazón dispuesto a darlo todo por mí. Yo, en cambio, venía de una familia acostumbrada a las apariencias. Mis padres nunca vieron con buenos ojos mi relación con él. Me decían una y otra vez que merecía algo mejor, alguien con más dinero, con un futuro prometedor. Pero en ese momento, mi rebeldía fue más fuerte que sus críticas, y terminé casándome con Luis, convencida de que el amor bastaba para ser feliz. Los primeros meses de matrimonio fueron tranquilos. Vivíamos en un pequeño departamento alquilado, apenas amueblado, pero lleno de risas y sueños. Luis siempre hablaba de crecer, de superarse, de que algún día tendría su propio negocio. Yo lo escuchaba, pero en el fondo dudaba de que fuera capaz de lograrlo. Con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Yo veía cómo mis amigas viajaban, vestían ropa de marca y presumían las atenciones de sus esposos con dinero. Mientras tanto, yo apenas podía comprarme lo necesario. Empecé a sentir vergüenza de mi vida, de mi matrimonio, incluso de Luis. Él notaba mi incomodidad y trataba de animarme. Me decía, solo dame tiempo, amor. Te prometo que algún día te daré la vida que sueñas. Pero mis dudas crecían cada día más. Y aunque en silencio trataba de disimular, en el fondo empezaba a despreciarlo por no darme lo que yo creía merecer. Lo que no sabía era que ese desprecio, poco a poco, me llevaría a tomar decisiones de las que me arrepentiría para siempre. El amor que alguna vez sentí por Luis comenzó a desvanecerse como agua entre los dedos. No fue de un día para otro, pero sí con la fuerza implacable de una rutina marcada por carencias. Cada vez que salíamos con mis amigas, me sentía fuera de lugar. Ellas llegaban en autos de lujo, con joyas, viajes planeados a Europa o el Caribe, y yo llegaba con el mismo bolso que había usado los últimos 2 años, vestida con ropa barata que apenas podía disimular. ¿Y Luis? Preguntaban con sonrisas envenenadas. ¿Todavía trabaja en esa empresita? Me ardía el orgullo. No quería responder, porque cada palabra era un recordatorio de lo que no tenía. Al llegar a casa, la frustración se transformaba en frialdad. Ya no lo abrazaba, ya no lo miraba con admiración. Lo veía como un estorbo, como un hombre que me había encadenado a una vida mediocre. Luis lo notaba. Él seguía siendo atento, preocupado, tratando de sorprenderme con pequeños detalles, flores compradas en la esquina, una cena improvisada con lo poco que teníamos, cartas escritas a mano. Pero ya nada me conmovía. En lugar de agradecer, yo me enojaba. ¿Crees que con esto me basta? Le solté una noche, cuando me entregó una pulsera sencilla, de bisutería barata. ¿Tú crees que así se construye una vida? Recuerdo la forma en que me miró. Fue una mezcla de tristeza y decepción. No me gritó, no me reclamó. Solo guardó silencio, como si aceptara el golpe en silencio. Con el paso de los meses, dejé de verlo como esposo y empecé a verlo como una carga. Llegué incluso a pensar, si tan solo hubiera elegido mejor. Lo que nunca imaginé era que Luis, aquel hombre al que yo despreciaba, estaba sembrando en silencio la semilla de algo grande. Y que un día, el mundo le daría la razón, mientras yo me quedaría vacía. El resentimiento se había convertido en mi rutina. Cada día encontraba una nueva excusa para reprocharle a Luis lo que no teníamos, el auto viejo que se averiaba cada mes, los muebles desgastados, las vacaciones que nunca llegaban. A veces lo observaba mientras llegaba del trabajo, cansado, con el sudor en la frente, y pensaba con frialdad, ¿es este el hombre con el que voy a pasar mi vida, un hombre sin dinero, sin ambiciones reales, condenado a ser un don nadie? Comencé a compararlo con otros hombres. El esposo de mi amiga Mariana, por ejemplo, acababa de abrir un restaurante, el de Lucía era gerente en una multinacional. Yo veía cómo sus esposas recibían regalos caros y viajaban cada mes. Y yo, atrapada en un departamento minúsculo, con un hombre que apenas podía pagar la renta. Un día, la idea se instaló en mi cabeza, ¿y si lo dejo?
No se lo dije a nadie, pero empecé a planearlo. Fantaseaba con la libertad, con buscar a alguien que realmente pudiera darme la vida que merecía. La frialdad en casa se hizo insoportable. Luis ya no sonreía como antes, lo notaba apagado, como si llevara un peso enorme en el pecho. Y aún así, nunca dejó de tratarme con cariño. A veces, cuando lo veía esforzarse por agradarme, me invadía una punzada de culpa, pero la soberbia era más fuerte. Una noche, después de una fuerte discusión, le dije lo que tanto había guardado: no sé cuánto más aguante esta vida contigo. Yo merezco algo mejor, Luis. Él se quedó en silencio, mirándome con ojos que reflejaban un dolor que me partió el alma, pero que yo no quise reconocer. Solo respondió con voz baja: lo único que te pido es tiempo. Solo tiempo. Yo me reí con amargura. No creía en sus promesas. Para mí, ya era demasiado tarde. No sabía que, en ese mismo silencio, Luis ya estaba gestando un cambio que lo transformaría todo. El tiempo con Luis se volvió insoportable. Cada vez discutíamos más, y cada vez me sentía más atrapada. Yo no quería un esposo atento y trabajador si no podía darme lo que realmente deseaba: comodidades, lujos, seguridad económica. Al final, un día de tanto discutir, exploté. No quiero seguir contigo. Le grité. Estoy cansada de vivir en la miseria a tu lado. Él se quedó en silencio. No me pidió que me quedara, no suplicó. Solo bajó la mirada y, con una calma que me desconcertó, dijo: si eso es lo que quieres, no te detendré. Esa misma semana empaqué mis cosas y me mudé con una amiga. Sentí una mezcla de alivio y libertad. Creía que había tomado la mejor decisión: dejar a un hombre pobre y sin futuro. Luis no me buscó. No me llamó. No hubo escenas dramáticas. Simplemente desapareció de mi vida como si hubiera aceptado mi desprecio. Y eso, de alguna manera, me molestaba aún más. Parte de mí quería que me rogara, que intentara recuperarme, para sentir que yo era la que tenía el control. Pero no lo hizo. Pasaron meses. Yo comencé a salir con otros hombres, todos con dinero, todos con la vida que yo creía merecer. Restaurantes caros, autos de lujo, regalos que brillaban. Y, sin embargo, en las noches de silencio, sentía un vacío extraño. Nada de eso me llenaba como pensé que lo haría. Una tarde, por casualidad, vi a Luis en la calle. Estaba diferente. Vestía mejor, se veía más seguro de sí mismo. Lo saludé, intentando mostrar indiferencia, pero él solo me devolvió una sonrisa educada y siguió de largo. Fue la primera vez que sentí un ligero pinchazo en el pecho. Algo me decía que lo que estaba empezando en su vida, apenas era el inicio de un cambio que yo jamás imaginé. El encuentro casual con Luis no salió de mi cabeza. Había algo distinto en él. No era solo la ropa nueva o el aire de confianza con el que caminaba, era otra cosa. Una seguridad que nunca antes había visto en él. Un par de semanas después, supe la razón. Una amiga en común me contó que Luis había renunciado a su antiguo empleo y que estaba emprendiendo un negocio propio. Dicen que le está yendo muy bien, me dijo. Abrió una pequeña empresa de distribución y ya consiguió varios contratos importantes. Al principio, pensé que era un rumor exagerado. Luis, mi exmarido, el hombre que apenas podía pagar la renta. Él, dueño de una empresa. Sonaba absurdo. Pero las pruebas no tardaron en llegar. En redes sociales, empecé a ver fotos de él en reuniones de negocios, viajando a otras ciudades, incluso dando conferencias. Cada publicación era como una bofetada a mi orgullo. El hombre al que yo desprecié por no tener futuro, de pronto se estaba convirtiendo en alguien que brillaba sin mí. Lo peor fue que mis amigas también empezaron a notarlo. Una de ellas comentó durante una cena: ¿viste a Luis? Se ve guapísimo ahora, y parece que está triunfando en serio. La verdad, cualquiera estaría orgullosa de haber estado con él. Sentí que la tierra me tragaba. Orgullosa, sí, pero yo no lo estaba. Lo único que sentía era una mezcla amarga de arrepentimiento y rabia. Intenté convencerme de que todo era apariencia,
de que tarde o temprano se derrumbaría. Pero en el fondo, una voz me decía la verdad: Luis estaba demostrando lo que siempre prometió, solo que lo hizo después de que yo lo dejara. Y lo más doloroso era que él parecía no necesitarme para nada. El éxito de Luis se volvió imposible de ignorar. Cada vez que abría mis redes sociales, alguien lo mencionaba, lo felicitaba o compartía alguna publicación suya. Ya no era el hombre sencillo y callado que yo había despreciado, ahora era un empresario en ascenso, rodeado de personas importantes, de oportunidades, de un futuro que yo nunca creí que tendría. La primera vez que lo vi en persona después de su transformación fue en un restaurante elegante al que fui con un hombre con el que salía en ese momento. Luis estaba en otra mesa, acompañado de varias personas, y entre ellas, una mujer. Alta, elegante, con una sonrisa radiante. Sentí que me quemaba por dentro. No podía apartar la vista de cómo ella lo miraba, de cómo él reía con naturalidad, con esa confianza que yo nunca le vi cuando estábamos juntos. Era como si estuviera viviendo una vida nueva, y yo ya no formaba parte de ella. ¿Estás bien?, me preguntó mi acompañante, notando mi incomodidad. Yo asentí, pero en realidad no escuchaba nada de lo que decía. Mis ojos solo seguían a Luis. Esa noche, al llegar a casa, no pude evitar llorar. Por primera vez en mucho tiempo, me enfrenté a una verdad que me destrozaba: lo había perdido. Y no porque él me dejara, sino porque yo lo desprecié cuando más me necesitaba. A partir de entonces, empecé a obsesionarme con él. Revisaba cada una de sus publicaciones, analizaba cada foto, tratando de encontrar una grieta, una señal de que su éxito no era real. Pero en lugar de eso, lo único que encontraba era más evidencia de que estaba creciendo, y que yo había quedado atrás. Luis estaba cumpliendo la promesa que un día me hizo: solo dame tiempo. El problema era que ya no estaba yo para disfrutarlo. Pasaron semanas en las que mi mente no pensaba en otra cosa más que en Luis. Cada publicación suya era un recordatorio de lo que yo había perdido por ambición, por soberbia. Mis amigas, que antes criticaban mi matrimonio, ahora no dejaban de comentar lo mucho que había cambiado. Una de ellas incluso me dijo: ¿te das cuenta de lo que dejaste ir? Ese hombre ahora es un buen partido. Cualquiera estaría feliz de estar a su lado. Esas palabras me retumbaron en la cabeza hasta que tomé una decisión impulsiva: volver a buscarlo. Lo llamé una tarde. Al escuchar su voz, sentí un nudo en la garganta. Luis, dije con suavidad. ¿Podemos vernos? Quiero hablar contigo. Hubo un silencio incómodo antes de que respondiera. Está bien. Mañana en la cafetería del centro. Esa noche casi no dormí. Pensaba en qué decirle, cómo explicarle que había cometido un error, que había sido una tonta por despreciarlo. Fantaseaba con que, quizás, todavía me amaba y estaría dispuesto a perdonarme. Cuando lo vi al día siguiente, confirmé que ya no era el mismo Luis. Se veía imponente, seguro, con un brillo en los ojos que nunca le vi mientras estuvo conmigo. ¿Qué querías hablarme?, preguntó, con una calma que me intimidaba. Tragué saliva y solté las palabras: me equivoqué. Nunca debí dejarte. Estaba cegada, confundida, pero todavía te amo. Él me miró en silencio. Por un instante, pensé que lo había conmovido. Pero entonces, sonrió con una mezcla de ternura y distancia. Te agradezco tu sinceridad. Pero ya no eres parte de mi vida. Ahora tengo otros planes, y otra persona que cree en mí. Fue como si me arrancaran el aire de los pulmones. Sentí que todo se me venía abajo. Él ya no me pertenecía. Me levanté de la mesa, con lágrimas contenidas, y lo último que escuché fue su voz firme: ojalá encuentres tu camino, así como yo encontré el mío. En ese instante supe que lo había perdido para siempre. Después de aquel encuentro en la cafetería, mi vida nunca volvió a ser la misma. Luis había sido claro: ya no había lugar para mí en su camino. Y aunque me dolió escucharlo, con el tiempo comprendí que tenía razón. Los meses pasaron y su éxito siguió creciendo. Su empresa se consolidó, salió en entrevistas, incluso lo vi en la televisión hablando de cómo había empezado desde cero y construido todo con esfuerzo y disciplina.
A su lado siempre estaba la misma mujer elegante que vi en el restaurante, su nueva pareja, alguien que creyó en él cuando yo lo desprecié. Yo, en cambio, me quedé atrapada en una rutina vacía. Las relaciones que busqué después no prosperaron. Los hombres con los que salí solo me usaban o me veían como un trofeo pasajero. Ninguno me ofreció amor verdadero. Ninguno se comparaba con Luis. Mis amigas, que antes me envidiaban, ahora me miraban con lástima. Algunas, incluso, se atrevieron a decir lo que yo ya sabía: dejaste ir al hombre que de verdad valía la pena. Cada palabra era como un cuchillo. Yo lo había tenido en mis manos, y lo solté porque no era suficientemente bueno en ese momento. No supe ver su potencial, su esfuerzo, su amor sincero. Hoy, lo observo de lejos, feliz, realizado, amado. Y yo vivo con el peso de mis decisiones. Aprendí demasiado tarde que el dinero y los lujos no significan nada si no hay amor verdadero. Luis me lo dio todo cuando no tenía nada, y yo lo desprecié. Ahora, que lo tiene todo, ya no soy parte de su vida. Ese es el precio de mi desprecio, verlo triunfar sin mí.